12 temas clave que han marcado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple este miércoles 2 años de su triunfo electoral, y estos 24 meses ha llevado a cabo tantas acciones acertadas como polémicas. Estos son 12 momentos y asuntos clave que han marcado su gobierno en temas de gran calado como la seguridad, el narcotráfico o la economía. El triunfo electoral y la investidura. Andrés Manuel López Obrador obtuvo un contundente triunfo electoral el 1 de julio de 2018, con más del 53% de los votos. Su victoria representó la llegada de la izquierda a la presidencia de México. El 1 de diciembre de 2018, López Obrador ofreció un histórico discurso en el Zócalo, tras una investidura con centenares de personalidades, desde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el rey Felipe VI de España. Cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En octubre de 2018, López Obrador, todavía presidente electo, anunció la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, tras una polémica consulta ciudadana. El nuevo Aeropuerto Internacional de México era la gran obra pública de su antecesor, Enrique Peña Nieto, pero de acuerdo con López Obrador, ejemplificaba la corrupción nacional. Migración. Las caravanas de migrantes centroamericanos que arrancaron en octubre de 2018 fueron de los primeros problemas que tuvo López Obrador. En primera instancia, ofreció oportunidades de trabajo y facilidad de paso, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a México si cambiaba su política migratoria. México desplegó miles de efectivos para vigilar el cruce migratorio, y ese control sigue hasta ahora. Conferencias de prensa. El presidente de México decidió utilizar una estrategia de comunicación que ya había probado cuando fue jefe de gobierno de la capital. Una conferencia de prensa diaria a las 7 de la mañana. Bajo este esquema, el mandatario ha marcado la agenda política del país y su gestión de gobierno. En cada conferencia muestra su liderazgo, pero también contradicciones. La Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional es el nuevo cuerpo de seguridad para reducir la violencia en México. Entró oficialmente en operaciones el 30 de junio de 2019, aunque miles de sus miembros empezaron a trabajar antes. Aunque prometió un mando civil, el mandatario optó por uno militar, cosechando un sinfín de críticas. Violencia y matanzas. Pese a sus múltiples esfuerzos, México cerró en 2019 con casi 35,000 asesinatos, la cifra más alta desde que se tienen registros. El impacto de la violencia se sintió especialmente en matanzas como la de los 6 niños y 3 mujeres de una familia mormona en noviembre de 2019. Proyectos de infraestructura. El titular del Ejecutivo Federal tiene proyectos insignia en infraestructura como el Tren Maya, un megaproyecto de 1,475 kilómetros de recorrido, el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México o la refinería de Dos Bocas, a los que le han surgido críticas pero cuyas obras continúan imparables. El avión presidencial. Una de las primeras decisiones de Obrador como presidente fue vender el avión presidencial, un lujoso Boeing 787. No ha logrado deshacerse de la nave, y en febrero anunció que sortearía el aparato de $130 millones, pero cambió de idea y optó por entregar un premio con un valor similar mientras la aeronave permanece a la espera de un comprador. Caso Ovidio Guzmán. En octubre de 2019, un operativo fallido de las fuerzas de seguridad en Culiacán, Sinaloa, derivó en la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aquel enfrentamiento entre policías y delincuentes duró más de 4 horas y mantuvo en vilo a la ciudad y al país. El presidente reveló recientemente: "Yo ordené que se detuviera ese operativo porque iban a perder la vida personas inocentes". Contra el coronavirus. El presidente ha dejado la pandemia de COVID-19 a manos de técnicos y científicos liderados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que ha sido blanco de críticas por su manejo de las cifras y su estrategia para contener la pandemia con limitadas pruebas. A ello se ha sumado la conducta de López Obrador, quien es renuente a utilizar cubrebocas, y su regreso a giras por el país en pleno pico de contagios. A su favor, el Ejecutivo tiene la reconversión hospitalaria en un sistema de salud en ruinas, que ha evitado la saturación de camas. Reactivación económica. El 1 de junio, y tras 2 meses de paro en la mayoría de actividades productivas y sociales, el gobierno mexicano anunció el inicio de la nueva normalidad. Esta opera con base en un semáforo epidemiológico, pero la realidad es que la pandemia no cede y ya se acercó a las 30,000 muertes y supera los 220,000 contagios, aunque el presidente dice que ya se ha domado la pandemia. Entrevista con Trump.
La entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, este 1 de julio, provocó lo que parecía imposible en Obrador: salir del país. El mandatario viajará en julio a Washington, en su primer viaje al extranjero, para celebrar el tratado con Donald Trump y agradecerle su ayuda a México durante la pandemia. La visita al controvertido líder republicano ya ha levantado críticas. No soy un vendepatrias, se ha defendido AMLO.